estado marcado por algunos sucesos especiales, ¿no? Como el tema del supuesto golpe militar que tenía que realizarse, que no se dio, y otro suceso muy marcado ha sido el tema de la pérdida de mucho bosque, mucha área verde, incendios forestales, avasallamiento. Pero sobre todo nos ha marcado mucho la falta de dólares, el hecho de haber reducido las reservas internas netas de nuestro país, el hecho de que esa plata se ha tenido que utilizar para comprar combustible, debido a que no se ha tenido la capacidad de generar recursos para poder comprar combustible y revenderle al ciudadano en Bolivia para que pueda funcionar el aparato productivo, comercial, en fin. Esas cosas son las que han marcado este 2024, que tiene que ver la economía con el problema social. Entonces, pues siempre se liga la chambonada de un gobernador se va a reflejar en el problema social que va a tener cada país. Y este 2024 hemos tenido que sufrir esa rebaja de nuestras reservas internas, y además de eso que nos ha provocado la falta de dólares. No hay liquidez en el Banco Central, por lo tanto esos dólares ya no existen, porque los dólares los teníamos en la reserva después de tener hasta el 2014, 2021, teníamos buenas reservas, pero se han ido perdiendo, se las han ido gastando, y después de tener 15.000 millones de dólares, hoy en día, si con suerte tenemos 1.500 millones, otros dicen de que una parte en oro, otra parte en efectivo, sí. Pero es la realidad que hemos vivido este 2024, este año que estamos despidiendo. Y esos son los sucesos, Ronald, que al final están generando los problemas económicos que estamos viviendo los ciudadanos, al ver cómo nuestro dinero cada vez se achica, cada vez tiene menor poder de compra, el poder adquisitivo se ha perdido, y sobre todo el déficit fiscal que nos está provocando, no solamente este año, ya se viene arrastrando bastante, el déficit fiscal que nos significa mucho gasto y pocos ingresos. Se dice que hasta 600 millones de dólares 600 millones de bolivianos es nuestro déficit, pero al final estadísticamente no tenemos la certeza, porque el INE no es una institución confiable que te pueda dar datos exactos, el Banco Central tampoco, y por lo tanto no sabemos realmente cuál es la verdadera inflación y cuál es la verdadera pérdida del valor adquisitivo de nuestro dinero, ¿no? No hay datos, ¿no? Y hay otro factor, el gas, eso también ya no se tiene lo que se tenía antes, ¿no? Y hoy por hoy es otro tema preocupante también. Bueno, eso se viene arrastrando desde el primer día de la gestión de gobierno. Bueno, ya esto viene también arrastrándose hace mucho tiempo, cuando se le advirtió al gobierno de que estábamos cada vez con menos reservas gasíferas, y el gobierno no tenía la capacidad de poder generar mayor reinversión para la prospección, exploración de mayor cantidad de gas. Hoy en día los mercados los estamos perdiendo, no tenemos que vender, y eso se traduce en la falta de recursos, aunque un poco que financia el gas al presupuesto general de la nación, porque al final, Ronald, yo insisto, el presupuesto general de la nación lo sostenemos los bolivianos con los impuestos. Más del 80% del presupuesto general de la nación es financiado por los impuestos nacionales. El resto es financiado por las cuentas que nos toca endeudarnos, y otra parte es por los recursos de impuestos directos a los hidrocarburos. Pero al final
el que sostiene ahorita el país es el ciudadano que paga sus impuestos. Por lo tanto, el gobierno ya perdió la capacidad de poder generar plata de otra fuente. Y para tener que financiar, porque hay que ver esto, Ronald, que los préstamos que estamos obteniendo de bilaterales, multilaterales, esa plata que entra no es para invertir en generar mayor cantidad de inversión pública. Resulta que ya esa plata que viene es para pagar los salarios ya de los funcionarios que se han incrementado demasiado, los funcionarios públicos, y por lo tanto ya se necesita más plata para pagarle a esos funcionarios. Entonces el gobierno no ha tenido la capacidad de poder generar una política seria, económica, que signifique reducir primero el gasto público, que es importante, buscar la manera cómo tener menos deuda, o si se endeuda tener que invertir para que eso signifique un impacto económico en la nación y esto pueda generar mayor inversión pública. Y eso puede generar mayor crecimiento económico, pero parece que el gobierno está empecinado en aplicar sus doctrinas ideológicas, un modelo económico fracasado de Venezuela, de Cuba, que no es bueno. Un país no debe apostar a la pobreza, no debe apostar a la miseria. Un país tiene que apostar al crecimiento, al desarrollo y al bienestar del ciudadano, que es importante, porque es el que confía en sus gobernantes para que pueda darle una estabilidad social, una estabilidad económica y que se pueda generar mayores oportunidades Acá vendría el momento a lo que significa las industrias, a generar fuentes de empleo. Y algo que los economistas han venido observando a lo largo de este tiempo, más aún en los últimos tiempos, el tema del gasto público, como bien decía, ¿no? Que hay justamente un gran déficit tiene ahí y que se debería dar una solución a este tema, ya que esto hace también que las arcas mismas del gobierno tengan problemas. Sí, pues por supuesto, porque al final los economistas cada vez le iluminan el camino al gobierno. Hay una insistencia del gobierno, por eso digo, qué absurdo tener que aplicar una receta de economía fracasada, ¿no? Bolivia tiene que seguir un rumbo diferente y no es difícil. ¿Cuál sería ese rumbo para Miguel Santorcio Hopi? Bueno, el presidente es economista y él sabe cuál es el rumbo adecuado que tiene que tomar un país en este momento cuando empieza a presentarse una crisis mundial, una crisis internacional. Bolivia es un país importador y por lo tanto nosotros necesitamos mayor incentivo a la empresa privada para que pueda generar más producción, exportación. Eso va a significar automáticamente divisa y empleo. Entonces lo que tiene que hacer el gobierno es fácil, todo el mundo se lo dice: reduzca el gasto público, hay que achicar el Estado. No es posible que cada vez un presupuesto general de la nación tenga que ver con el financiamiento de empresas públicas. El gobierno sabe, el presidente sabe que cuando un Estado empieza a generar sus propias empresas, esas empresas son para que puedan generar ingresos que le permita gastar la plata en temas sociales, educación, desarrollo productivo. Por lo tanto, el presidente sabe que es importante, primero, achicar el Estado. Segundo, que tiene que incentivar la exportación, tiene que generar mayores oportunidades a los grandes productores, pequeños, medianos. Todos ellos tienen que tener garantía del mercado. Las empresas públicas que están deficitarias no pueden continuar de la misma forma. El presidente sabe que no se puede seguir solventando los gastos de una empresa que no genera plata y que genera déficit.
sabe entonces qué es lo que tiene que hacer el presidente: cierre las empresas que son deficitarias o por lo menos fortalecer esas empresas para que realmente cumplan un propósito. ¿Cuál es el propósito de generar una empresa estatal? La forma de poder darle oportunidad al productor para que tenga el mercado seguro. Si vas a hacer una fábrica de yuca, de plátano, qué sé yo, eso es para generar oportunidad al productor de mercado. Pero no hay que farsearle con subsidios o con subvenciones. No se puede hacer eso. Lo que hay que hacer es que una empresa funcione, así sea del Estado, funcione como empresa. Tenga su forma corporativa, su estructura estratégica para poder generar recursos. Y esa empresa puede darle oportunidad al productor, tiene el producto, puede comercializar y una parte le refuerza el presupuesto general de la nación. Muchos economistas justamente proponen eso, ¿no? A apostar a las pequeñas, a las medianas industrias, para que así de esa manera estas puedan generar mayor empleo. Y obviamente, ¿no?, cuando entramos al plano internacional para hablar de exportaciones es otra cosa también, ¿no? Entonces, ¿pero qué se necesita para ello? Una inyección económica. Y eso va a hacer de que obviamente estas empresas, medianas o pequeñas empresas, puedan generar divisas para el mismo Estado. Eso es lo que también sugieren muchos economistas. Sí, pero en un Estado donde la corrupción no se haya convertido en una cultura ya natural, necesitamos que haya mayor control en los funcionarios y en los altos rangos también, porque al final lo que vivimos en Bolivia es una cultura de corrupción, falta ética, falta compromiso con la nación. Entonces, eso es lo que le está faltando al gobierno en este momento. ¿Es uno de los mayores problemas que se tuvo en este 2024? Bueno, ha crecido bastante el tema de la corrupción, ¿no? Y bueno, tenemos las posibilidades de poder tener una justicia un poco más equilibrada, porque lo importante es que el gobierno vaya terminando este sistema de control absoluto de las instituciones y que la justicia empiece a actuar de forma independiente. Vamos a ver qué pasa con estos nuevos magistrados electos, y hay otros que van a venir. Claro, porque necesitamos que la justicia esté al servicio del ciudadano, que pueda denunciar actos de corrupción y que pueda surtir esa denuncia a una demanda y hasta una sentencia, porque hay que marcar precedentes. Entonces el gobierno parece que no está empeñado en querer manejar la economía de una forma responsable. El presupuesto general de la nación tiene más gastos, el Estado empieza a centralizar con mayor fuerza los recursos del presupuesto general de la nación, ¿no? Superando el 63-65% que lo maneja el gobierno central, cuando esto debería desprenderse, porque para eso se han hecho los programas y proyectos de descentralización administrativa, autonomías, participación popular, para que el Estado baje mucho más al ciudadano a través de los municipios, para que ellos puedan generar mayores oportunidades, inversión pública, y eso pueda significar un crecimiento económico importante para el país. Claro, ahí beneficiaría a todos los municipios, a los departamentos. Para eso se ha hecho, Ronald. Todo esto que han hecho los anteriores gobiernos era para que el Estado baje más al ciudadano. Pero el gobierno lo ha centralizado cada vez más, entonces eso es totalmente irresponsable. Yo creo que el presidente Arce conoce de economía y sabe cuál es la fórmula perfecta para, en este momento, tener los dólares suficientes que tiene que tener el país para poder aguantar una crisis galopante, Ronald, porque la falta de dólares en Bolivia, el Banco Central, si tuviera dólares en este momento, estuviéramos comprando un dólar a 6.89, 6.90, como es a
hasta 7 puede ser, Sí, 96, pero 97 que estaba. el oficial. Pero el Estado dice no tengo dólares para venderte, entonces el paralelo se dispara. ¿Y qué significa cuando se dispara el dólar en el paralelo? Surte igual el mismo efecto mecánico de la oferta y demanda, y por lo tanto cuando sube a 10, a 11, automáticamente todos los productos van subiendo de precio. Entonces el gobierno no le interesa tener los dólares suficientes como para poder competir o bajarle el precio del dólar al paralelo, porque eso sería lo que tendría que hacer el gobierno, buscar la manera como tener los dólares suficientes y decir te vendo a 6.96 para que las cosas puedan bajar. Cuando sube el dólar, sube los productos y baja el poder adquisitivo del salario, la gente compra menos. Hoy lo hemos visto. Es lo que se está teniendo hoy por hoy. Sí, esa es la realidad. Es una realidad que lo hemos vivido y lo saben los comerciantes. El comerciante te pone un precio al dólar. Bueno, él tiene sus propios mecanismos de negocio comercial, qué sé yo, pero también le surte el efecto de que hay menos personas que gastan. O las personas que gastan menos. ¿Por qué? Porque el poder adquisitivo se ha reducido. Entonces, si el gobierno fuera responsable, estuviera buscando la manera de tener los dólares. El presidente vive de la mentira y eso está mal, porque dice en 30 días, en 10 días vamos a tener dólares en el Banco Central. Mentira, no buscan los mecanismos. ¿Por qué? Porque quieren plantear, insistir, Ronald, en un modelo fallido de otros países que no le interesa al ciudadano. Al ciudadano no le interesa ser pobre ni miserable para que lo domine un gobierno. Yo creo que el presidente debe cambiar de mentalidad. Si quiere cambiar el país, cambie mentalidad. De lo contrario, doctrinariamente va a tener que imponernos aquello para que los ciudadanos aprendamos a ser miserables, aprendamos a ser pobres y nos acostumbremos a hacer cola por arroz, por aceite, por azúcar, por combustible, por todo, ¿no? Porque al final combustible puede haber. ¿Por qué hay cola? Porque al gobierno le da la gana, porque al final el gobierno consigue platitas para poder comprar el combustible, que además le genera una ganancia inmensa, Ronald, porque te digo, y lo ha dicho la prensa o lo ha dicho los grandes analistas, el mayor negocio de los funcionarios del gobierno es la subvención del combustible. ¿Por qué? Porque facturan a 10 y compran a 8. Y nos dicen que compraron a 10. Por lo tanto, están subvencionando 7 bolivianos y en realidad solo subvencionan 5. Entonces, en miles de millones de litros están ganando mucha plata. Eso es lo que han dicho los economistas y han observado. ¿Será cierto? También, ¿no? El beneficio de la duda también, ¿no? Habría que, otros que han mostrado con pruebas, inclusive hay entrevistas de exfuncionarios de yacimiento de ANH que han mostrado, hay entrevistas donde dicen estos están robando la plata en la compra de combustible, ¿no? Pero bueno, nosotros solo tenemos que opinar sobre esto de lo que dice la gente, ¿no? Digamos, los grandes analistas, exfuncionarios públicos. Pero al final la subvención es un tema que pesa mucho para el Estado, por supuesto, son casi 2.000 millones, un poco más de 2.000 millones. ¿Estaría de acuerdo? O sea, no de golpe, pero incrementar gradualmente el tema del precio del combustible. Bueno, al ¿eso final ayudaría? Al final el gobierno está buscando todos los mecanismos posibles de poder subir el combustible de forma escalonada, si vale el término, para poder subvencionar menos. Otros dicen al gobierno no le interesa suspender la subvención porque es un negocio para ellos. Otros dicen que el gobierno no podría levantar la subvención porque eso significaría que tenemos que comprar el combustible a precio internacional. Y por supuesto que eso generaría una escalada inflacionaria incontrolable porque sube el combustible, los transportistas suben todos los productos. Bueno, ya sabemos, tenemos historia en eso porque me acuerdo en el gobierno de Evo Morales, creo que duró 24 horas y
se volvió al precio antiguo, ¿no? Sí, no, es que es Muy difícil. impactante. Es difícil. Ahorita Bolivia, siendo un país tremendamente importador, levantar la subvención sería catastrófico, obviamente. Quisiéramos que el combustible lo tengamos a 24 horas todo el día, sí, pero hay que ver, digamos, los productores cuando tienen que comprar el 10, el qué sé yo. Y lo que tiene que hacer el gobierno es ir suspendiendo la subvención, no escalonadamente, sino sectorialmente, ¿no? Podía subirme el combustible a mí privado, si yo quiero tener un carro de lujo que gaste combustible, una vagoneta, pues me compro una vagoneta, pero si no quiero gastar mucho, pues me compro un autito, ¿no? O me compro una bicicleta. Pero la subvención debería continuar, por ejemplo, a los productores, para que eso no tenga impacto, ¿no? Entonces podía ser primero a los privados y después ir de a poco, digamos, subiendo hasta que nos acostumbremos. Pero la idea es que el gobierno tenga que generar más recursos, porque antes generábamos recursos vendiendo gas y esa venta, de esa venta nosotros una parte subvencionábamos el combustible y otra parte repartíamos a los municipios, a las gobernaciones y a las universidades cuando teníamos gas para vender. Hoy no lo tenemos, por lo tanto, claro, por lo tanto ya no hay plata para subvencionar, porque si ganábamos 11.000 millones de dólares, 2.000 millones se iban para subvencionar el combustible y el resto era para distribuir. Bueno, teníamos harta plata. Hoy día no la tenemos y por lo tanto ya no hay ni siquiera para cubrir la subvención. Y eso es lo que va a perjudicar siempre en el presupuesto general.